Con el propósito de dar explicación a la parte práctica del folleto denominado estimaciones, especialmente la parte de la estimación por intervalos, en la cual el objetivo es determinar dos valores, uno mínimo y otro máximo, dentro de los cuales se estima que se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional objeto de estudio. Con ese sentido, les explicaré la parte práctica, como les indico, que se encuentra en el documento sobre dicho tema. Entonces, lo primero que quiero explicarles es que la fórmula de intervalos de confianza, de estimaciones a través de intervalos de confianza, está conformada inicialmente por una pequeña fórmula denominada máximo error de estimación, que es el que se encuentra acá, que se leería ME, que sería máximo error de estimación, es igual a más menos. Recuérdense que cuando encuentran dentro de una fórmula el más menos significa que dicha fórmula la deben de trabajar dos veces, una sumándola y otra restándola si fuera el caso. En este caso sería más menos z por desviación estándar poblacional dividido raíz cuadrada de n. Y luego ya completa la fórmula de estimación por intervalos de confianza, pues sería esta, que en este caso tenemos tres posibles fórmulas de acuerdo a los datos con los que se cuente en el planteamiento. Primero podríamos decir que cuando se conoce el valor de la desviación estándar de la población, la fórmula sería intervalo de confianza es igual a media muestral más menos z desviación estándar por desviación estándar dividido raíz cuadrada de n. Si se pueden dar cuenta, el máximo error de estimación es este, el que se encuentra acá. Lo único que se agrega adicional, valga la redundancia, en la fórmula de estimación por intervalos de confianza sería la media. Eso es lo que se le está agregando al máximo error de estimación. Entonces, no necesariamente se deba de trabajar por separado. Únicamente cuando se pide específicamente saber cuál es el máximo error de estimación, entonces dicha fórmula se trabaja por separado. Luego tengo esta otra fórmula, que es cuando se desconoce. La anterior es cuando se conoce el valor de la desviación estándar. Esta otra sería cuando se desconoce el valor de la desviación estándar de la población, pero que además n es mayor o igual a 30 elementos. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma fórmula. Lo único que varía o que cambia es que aquí se utiliza la desviación estándar poblacional y acá se utiliza la desviación estándar muestral. Es la única diferencia. El procedimiento es exactamente el mismo. Y la tercera fórmula, que de igual forma es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es esta variante, que en este caso sería t en lugar de z, como las dos anteriores. Esta se utiliza cuando se desconoce el valor de la desviación estándar de la población, pero que además n es menor a 30. La anterior es n es mayor o igual a 30. Ahí se utiliza z. Y cuando n es menor a 30, entonces se utiliza el estadístico t. En este caso, cuando utilicemos el estadístico t, es decir, que cuando n sea menor a 30, ya no vamos a utilizar la tabla E denominada distribución normal, sino que vamos a utilizar una segunda tabla denominada tabla T. En su momento se las estaré subiendo. Muy bien. Entonces tenemos acá el ejemplo. Ya ustedes tienen por escrito dicho ejemplo. Y la solución, lo primero que debemos de hacer es siempre sacar nuestros datos. Entonces el valor de n sería igual a 270 autobuses. El valor de la media es igual a 27 galones. El valor de la desviación estándar poblacional es igual a 5 galones. Y tenemos un nivel de confianza de 10. Quiero explicar esto. Dice aquí, si se sabe
que la desviación estándar del consumo general es de 5 galones y se desea, esta es la parte, y se desea trabajar con un nivel de confianza del 90%. Efectúa los cálculos que corresponde y resolver lo siguiente. Bueno, el nivel de confianza es prácticamente, si se recuerdan, cuando investigaron el tema de tipos de muestreo, ustedes tuvieron que encontrar que muchas veces para poder sacar o determinar el valor de la muestra es necesario saber con qué porcentaje o con qué nivel de confianza se desea trabajar dicha muestra. Entonces es lo mismo, es decir, el nivel de confianza se refiere a la confiabilidad con la que se desean obtener los datos. En este caso, cuando trabajamos estimaciones y el próximo tema que será ya en la segunda unidad sobre el tema de prueba de hipótesis, normalmente cuando hablamos de nivel de confianza, también se va a hablar de nivel de significancia, que es lo contrario. Es decir, si tenemos un 90% de nivel de confianza, que es este caso, el nivel de significancia va a ser la diferencia del nivel de confianza menos 100. Es decir, 100 menos el nivel de confianza nos va a dar el nivel de significancia. O dicho de otra forma, el nivel de confianza para llegarle al 100%, esa diferencia se le denomina nivel de significancia. Entonces, acá si se dan cuenta, el valor que estamos utilizando es el nivel de significancia, que sería el 10%, porque tenemos un 90% de nivel de confianza. Y van a ver por qué es que necesitamos el nivel de significancia y no el de confianza. Muy bien. La estimación puntual, pues recuérdense que la estimación puntual es un valor único, en este caso la media, que serían los 27 galones que se nos está indicando ya prácticamente en el planteamiento. Entonces, en este caso únicamente debemos de dar como respuesta, identificando cuál es el valor de esa estimación puntual. Bien, el segundo inciso acá, el primero fue sobre la estimación puntual. El segundo, ¿cuál es el valor, cuál es el máximo error de estimación que podrá aceptarse en el estudio? En este segundo inciso vamos a trabajar la fórmula máximo error de estimación, que sería esta. Y para ello, para encontrar el valor de z, que sería lo primero que tenemos que encontrar, la fórmula a utilizar es z es igual a, esta b representa el nivel de confianza. Esta B representa el nivel de confianza. Entonces diríamos que Z es igual a nivel de confianza dividido 2. Entonces el nivel de confianza que se nos está dando en el planteamiento es 90%. Entonces diríamos 0.90 dividido 2. Y sería 45, es decir, 0.45. Este 0.45 lo debemos de buscar en la tabla Z, dentro de los valores que se encuentran como áreas o valores de probabilidad. Y en este caso, como estamos trabajando el tema de estimaciones, si no encontramos este 0.45 de una forma exacta, vamos a buscar el que sigue, el que le sigue, el próximo siguiente. Es decir, en el tema de distribución normal, si se recuerdan, cuando no encontramos un valor exacto para determinar el valor de z, pues elegíamos el próximo menor. Pero en este caso, como el tema es de estimación, sería el próximo mayor, es decir, que sobrepase a los 0.45. En este caso, los dos próximos serían el 0.4495, que ustedes pueden verificar en su tabla, y el 0.4505. Entonces, partiendo de lo que les digo de que debemos de elegir el próximo mayor, debemos de elegir el 0.4505. Y le corresponde un valor de z de 1.65, que es el que tenemos acá. Entonces ya tenemos el valor de z, que sería 1.65.
Luego, la desviación estándar, que sería 5. Regresamos aquí a los datos. Tenemos nivel de significancia sería 5. Y el valor de n, que sería 270. Entonces, resolviendo, diríamos 1.65 por la división entre 5 dividido raíz cuadrada de 270. La raíz cuadrada de 270 da 16.4317. Vamos a ocupar 4 dígitos después del punto con aproximación durante el procedimiento. Entonces, dividiendo 5 dentro de 16.4317 nos da 0.3043. Y eso por 1.65 sería 0.5021. Ese es el valor máximo de error de estimación, ¿sí? Entonces la respuesta, más o menos, recuérdense que aquí no lo vamos a operar porque eso está antecediendo al 1.65. Eso lo vamos a operar ya con la fórmula de intervalos de confianza. Se lo vamos a sumar y restar, en este caso, a la media. Entonces la respuesta al inciso 2 sería: el máximo error de estimación que podrá aceptarse en el estudio para un nivel de confianza del 90% será de 0.5021 galones de diésel sobre el valor, sobre y bajo el verdadero consumo medio diario. Bien, llegamos al inciso número 3. Veamos qué nos dice el inciso número 3. Dice: ¿entre qué límites se podrá encontrar la verdadera media aritmética del consumo de combustible diario? Aquí quiero hacer un paréntesis con el procedimiento. Es importante hacer una diferencia entre la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. La estimación puntual, por eso se le denomina puntual, porque es un único valor. En este caso, un solo valor que representa la media, 27 galones. Entonces se puede decir de que el promedio de consumo de combustible diario es de 27 galones. Ahí nada más. Pero a través de la estimación por intervalos de confianza podemos obtener dos valores, dos límites, uno menor y uno mayor, es decir, un rango de datos en donde podemos tener más posibilidad de acertar con esa estimación que estamos obteniendo. La idea es la toma de decisiones, recuérdense, en la estadística. Entonces, con este promedio de 27, la toma de decisiones muchas veces se reduce, se acorta. Mientras que si damos un rango, por ejemplo, puede ser de que la estimación que tengamos sea entre 25 y 30 galones. Entonces ya hay más oportunidad, más probabilidad de que realmente el promedio de consumo diario por recorrido sea dentro de ese rango establecido, entre 25 y 30 galones. Entonces, para eso nos facilita precisamente la estimación por intervalos de confianza, en donde obtenemos ese rango de datos, un límite inferior y un límite superior. Entonces, partiendo de eso, vamos a decir que tenemos nuestra campana, o sea, la estimación por intervalos de confianza debemos de graficarla siempre en la campana de Gauss. Y por eso tengo esta campana acá, que es donde vamos a poner acá los resultados en el límite 1 y el límite 2. Pero hice esta pequeña gráfica inicialmente para poderles explicar. Se nos está dando un nivel de confianza del 90%. Les he explicado en el tema de distribución normal que debajo de la curva, debajo de la media tenemos un 50% y sobre la media un 50%. Es decir, que toda la campana está conformada por un 100% de los datos. En el tema de distribución normal. En el tema de estimaciones, todo va a depender del nivel de confianza con el que queramos trabajar. En este caso se nos está diciendo de que trabajemos con un 90% de nivel de confianza. Quiere decir que toda la campana le corresponde a un 90%.
Pero como siempre hay que dividirla, indica de que debajo de la media vamos a tener un 45% y sobre la media un 45%. De igual forma, si hacemos eso con el nivel de confianza, tenemos que hacer lo mismo con el nivel de significancia. Y recuérdense que el nivel de significancia sería el 10%, es decir, 0.10. Entonces, por eso tenemos acá nivel de significancia dividido 2, que sería 0.05. Es decir, debajo de la media tenemos un nivel de significancia, el 0.05, y sobre la media, el 0.05. Esto no lo tienen que hacer ustedes en cada uno de los ejercicios, solo les estoy explicando cómo se distribuyen los valores en la campana en el tema de intervalos de confianza. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta. ¿Por qué? Porque conocemos el valor conocemos el valor de la desviación estándar poblacional. Además, regresemos acá y tenemos un valor de datos de n es igual a 270. Y si se recuerdan acá, cuando n es mayor o igual a 30, entonces utilizamos esta fórmula. Miren, entonces esta fórmula. Entonces, de hecho, la tengo mal acá, pero igual no hay problema porque si se dan cuenta, lo único que cambia aquí, en este caso, es que en este caso es la desviación estándar poblacional y aquí la desviación estándar muestral. Sin embargo, el estadístico que utilizamos es Z. Entonces, acá no hay ningún problema. Pero si n fuera menor a 30, entonces el estadístico es T. Entonces, ahí sí nos cambia significativamente los resultados. Entonces, en eso sí tenemos que tener cuidado si n es mayor o menor a 30. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula. Aquí no habría necesidad de trabajar todo esto porque ya tenemos el valor del máximo error de estimación, que fue el 0.5021, si se recuerdan que trabajamos en el inciso 1. Pero de igual forma aquí está planteado por si, para recordarles que aquí debe de ir el MEE. Entonces, es el mismo procedimiento para encontrar el valor de Z, lo mismo que hicimos en el inciso 1. Entonces aquí únicamente lo que voy a explicar es que le estamos agregando el valor de la media, que es 27, para obtener el límite inferior y el límite superior, es decir, L1 y L2. Entonces ahora sí aplicamos el más menos. En el L1, que sería el límite inferior, que sería acá, sería 27 menos el MEE, es decir, máximo error de estimación, que sería 0.5021, sería igual a 26.50. Ya aproximado. El último, ya resultado final con 2 dígitos aproximados. Y el límite superior, es decir, L2, sería igual a 27, que es la media, más el MEE 0.5021, es igual a 27.50. Entonces, ya colocamos los valores acá. El límite inferior sería 26.50 y el límite superior 27.50. Y la respuesta final sería: la verdadera media aritmética de consumo diario para una confianza del 90% podrá estar desde 26.50 hasta 27.50 galones de diésel. Y esa sería la respuesta final. Si se dan cuenta, esos dos valores 26.50 y 27.50 es diferente a la estimación puntual, que solo sería 27. Ahí no hay ningún rango para equivocación. En cambio, aquí hay un rango donde hay más probabilidad que los resultados sean aceptables a la hora de aplicar dichos resultados a la vida real. 26.50 y 27.50.